¿Hasta qué punto conoce realmente a la persona que duerme a su lado? No de manera abstracta o filosófica, el tipo de pregunta que uno se hace durante un largo viaje o una noche de insomnio, para luego dejarla de lado porque la respuesta, sea cual sea, no cambia la mañana siguiente. Me refiero a la manera específica, concreta e inquietante de alguien que ha reflexionado detenidamente sobre lo que realmente se necesita para engañar a otro ser humano de forma completa. Durante un año, durante 5 años, durante una década. Porque el engaño a esa escala no es una sola decisión. Son miles de decisiones, tomadas cada día, en cada conversación, en cada momento en que la verdad podría salir accidentalmente a la superficie y tiene que ser empujada de vuelta. Es un acto de construcción sostenida y deliberada, una segunda arquitectura construida junto a la real, mantenida con el mismo cuidado y atención, que requiere una vigilancia constante para que las dos nunca se toquen. La mayoría de las personas no podría hacerlo. La mayoría se derrumbaría bajo el peso de ello en cuestión de semanas. La culpa, la logística, la carga cognitiva pura de mantener dos vidas completas separadas y funcionales. La mayoría simplemente no está hecha para eso. William Hartley estaba hecho para eso, o al menos eso creía. Hoy quiero contarles la historia de dos mujeres que nunca se habían conocido, que vivían a 2 horas de distancia la una de la otra, que habían construido sus vidas alrededor del mismo hombre y no tenían idea de que la otra existía. Y la noche lluviosa en Chicago, en que un accidente de coche ordinario puso fin a 10 años de una mentira tan completa, tan cuidadosamente mantenida, tan exhaustivamente construida, que las personas más cercanas a él nunca habían tenido razón para dudar de nada. Y luego lo que esas dos mujeres hicieron cuando lo descubrieron. Empecemos por Alice. Alice Hartley tenía 41 años, el tipo de persona que sus amigas describían como inquebrantable. Había conocido a William cuando ambos tenían casi 30 años. Ella trabajaba en administración hospitalaria en Chicago. Él era piloto junior en una aerolínea regional y había entrado en su vida con la confianza desenvuelta de un hombre que entendía exactamente el efecto que producía y había decidido usarlo generosamente. Era guapo de esa manera cuadrada y fiable de los hombres que lucen bien con uniforme, y el uniforme era una parte no insignificante del conjunto. Era atento, gracioso y genuinamente interesado en ella de una manera que ella encontraba, después de varios años de hombres menos atentos, casi desconcertante en su sinceridad. Se casaron cuando ella tenía 30 años. Tuvieron su primer hijo 2 años después y el segundo un año más tarde. La casa en los suburbios del norte de Chicago superaba lo que ella había esperado cuando era joven y apenas comenzaba a imaginar cómo podría ser una vida. Trabajaba a tiempo parcial en gestión hospitalaria cuando los niños eran pequeños y volvió a tiempo completo cuando estuvieron en la escuela. Era competente y organizada y llevaba su vida con una eficiencia tranquila que William a veces describía a los amigos como la razón por la que todo funcionaba. La carrera de William había progresado constantemente. Ahora pilotaba rutas internacionales, vuelos de larga distancia que lo llevaban a Frankfurt, Dubái y Singapur, que lo mantenían fuera 3 o 4 días seguidos, en un horario rotativo que Alice había interiorizado desde hacía tiempo, como simplemente la naturaleza de su vida en común. No le gustaban las ausencias, las gestionaba. Tenía un sistema, una red de amigas, una estructura de apoyo, una manera de organizar el hogar y los horarios de los niños, que no dependía de la presencia de William, porque depender de su presencia no era algo que pudiera permitirse. Esto había sido, a su manera tranquila, una forma de preparación para algo que no sabía que vendría. Confiaba en él. Esta es la parte que la gente siempre quiere analizar, siempre quiere encontrar el fallo, como si la confianza misma fuera una forma de ingenuidad que las personas sofisticadas evitan. Confiaba en él porque él no le había dado ninguna razón para no hacerlo. Estaba en casa cuando decía que estaría en casa. Llamaba cuando estaba fuera, cada día sin excepción, a la hora que habían acordado años atrás y que nunca había roto. Estaba presente en los eventos de los niños, atento en las cenas con sus padres, cálido y aparentemente genuinamente sincero
en todas las maneras que importan para alguien que presta atención a lo largo de una década. Si había algo malo, no se notaba. Vamos ahora 2 horas al norte. Brenda Hartley tenía 38 años y vivía en una casa en los suburbios de Milwaukee con sus 2 hijos y la convicción de que su marido era un piloto de aerolínea comercial, que trabajaba en rutas internacionales y estaba fuera 3 o 4 días seguidos en un horario rotativo. Había conocido a William en una conferencia en 2013. Ella estaba en organización de eventos corporativos. Él estaba en el bar del hotel donde se celebraba la conferencia. Y la historia de cómo se conocieron era algo que ella había contado tantas veces que había adquirido la calidad pulida de una anécdota familiar. Él se había acercado a ella, había sido atento, había llamado al día siguiente y al siguiente, y en 8 meses estaban comprometidos, en 14 meses casados, en 2 años ella tenía su primer hijo, en 4 años el segundo. Ella tampoco tenía razón para pensar que algo estaba mal. El horario era consistente. Las llamadas llegaban diariamente, a la hora acordada. Estaba en casa cuando lo decía. Asistía a los eventos de los niños. Era presente y cálido con sus padres, que lo apreciaban, y con sus amigas, que lo encontraban encantador, y con sus propios instintos, que le decían que todo era tal como parecía, porque esos instintos no tenían información que sugiriera lo contrario. William, entre estos 2 hogares, había construido una vida que requería la precisión de un sistema de control de tráfico aéreo. Mantenía un calendario compartido con cada mujer que nunca se solapaba. Tenía teléfonos separados, uno para cada vida, y había desarrollado el hábito, tan arraigado ya que no requería pensamiento consciente, de saber en todo momento cuál teléfono era cuál y qué vida estaba habitando en ese momento. Tenía cuentas bancarias separadas para cada hogar, financiadas por un salario que era, después de años de antigüedad y ascensos, lo suficientemente sustancial como para mantener 2 vidas domésticas completas, sin que ninguna de las 2 mujeres notara nada inusual en sus finanzas. Le había contado a cada mujer cosas diferentes sobre su familia de origen: un padre fallecido, una madre distanciada, una historia calibrada para minimizar las ocasiones en que pudieran producirse intersecciones familiares. Y las historias se habían mantenido porque las contaba de manera consistente y con la convicción particular de alguien que ha repetido una mentira tantas veces que se ha convertido funcionalmente en su verdad. Durante 10 años, ni una sola cosa salió mal. Y entonces llovió en Chicago. La noche del 14 de noviembre estaba mojada de la manera en que el medio oeste se moja en noviembre. No dramáticamente, no con truenos ni viento. Solo una lluvia constante, fría e implacable que hacía las carreteras resbaladizas y la visibilidad mala. Y conducir en las autopistas algo que requería más atención de la que normalmente recibía. William iba por la 290 en dirección oeste. Tenía un vuelo por la mañana, un itinerario de escala nocturna que le habría dado 2 días en Milwaukee antes de la próxima rotación en Chicago. Estaba, por cualquier criterio razonable, bien. No cansado, no distraído de manera inusual, solo un hombre conduciendo a casa bajo la lluvia después de un día ordinario. El coche derrapó. Los detalles de exactamente qué ocurrió no están completamente claros, ni siquiera en la reconstrucción del accidente, pero lo que sí está claro es que el vehículo abandonó la carretera a aproximadamente 100 kilómetros por hora y entró en contacto con una barrera de hormigón de una manera lo suficientemente grave como para activar el despliegue completo de cada sistema de seguridad del coche y aún así dejar a William con una pelvis fracturada, 4 costillas rotas, un pulmón colapsado y un traumatismo cráneoencefálico lo suficientemente grave como para ponerlo en coma médicamente inducido cuando llegaron los paramédicos. Fue trasladado al Hospital Northwestern Memorial en ambulancia. Estaba vivo, pero sin respuesta. No llevaba identificación que los primeros respondientes pudieran localizar de inmediato. Lo que tenía era un teléfono. El protocolo hospitalario en casos como este está diseñado para actuar rápidamente y priorizar la notificación de la familia. Una enfermera revisó el teléfono de Chicago, que resultó estar en el bolsillo de su chaqueta, y encontró los contactos de emergencia. El número de Alice estaba listado primero.
Su nombre estaba listado como esposa. Llamó. Alice recibió la llamada a las 11:47 de un martes por la noche. Estaba dormida. La llamada era de una enfermera hospitalaria, y la calidad particular de las palabras que una enfermera hospitalaria usa cuando llama sobre un accidente grave es una calidad que atraviesa el sueño inmediata y completamente. Estaba en su coche en 7 minutos. Llamó a su vecina para que viniera a quedarse con los niños. Condujo al Northwestern Memorial con la concentración particular de alguien que ha dejado todo lo demás completamente de lado y opera bajo una sola directiva. Llegó al hospital a las 12:23 de la madrugada. La llevaron a una sala de espera familiar, el tipo de sala que los hospitales construyen para exactamente estas situaciones, con sillas que son casi cómodas y una iluminación que es casi brillante, y un televisor montado cerca del techo que emitía algo con el sonido apagado. Se sentó. Un médico vino y le habló sobre el estado de William, que era grave pero estable, y sobre el coma, médicamente inducido para permitir que su cerebro descansara y se recuperara, y sobre las fracturas y el pulmón y el panorama general, que era el de una lesión significativa e incertidumbre significativa. Escuchó todo eso y dijo las cosas que la gente dice en esos momentos, y volvió a sentarse en la silla casi cómoda, y se mantuvo entera de la manera en que las personas muy buenas en mantenerse enteras lo hacen cuando no hay otra opción. Llevaba 21 minutos sentada allí, cuando se abrió la puerta de la sala de espera. La mujer que entró corría, o algo parecido. El movimiento contenido y urgente de alguien que se ha movido tan rápido como era posible por los pasillos del hospital y acaba de llegar al lugar que necesitaba alcanzar. Lloraba. Sostenía su teléfono. Le dijo a la primera persona que vio, que resultó ser un administrador del hospital que pasaba, que buscaba a su marido, que la habían llamado sobre un accidente, que su nombre era William Hartley. Alice escuchó el nombre. Se levantó. La mujer que acababa de entrar, Brenda, aunque Alice aún no lo sabía, se volvió hacia el movimiento y vio a una mujer levantarse en la sala de espera familiar, con una expresión que Brenda describiría más tarde, en las conversaciones que siguieron, como lo más aterrador que había visto jamás en el rostro de una desconocida. No porque estuviera enojada, porque estaba reconociendo algo. La enfermera que había hecho las llamadas iniciales entró en la sala de espera en ese momento para ver cómo estaba la familia. Miró a Alice, que estaba de pie. Miró a Brenda, que se había quedado inmóvil cerca de la puerta. Dijo, con la calma profesional de alguien que está empezando a entender que la situación no es lo que esperaba, que necesitaba hablar con la esposa de William. Ambas mujeres dijeron, en el mismo momento, con voces que eran casi idénticas en su incertidumbre, que ellas eran su esposa. El silencio que siguió a ese momento es algo que ambas mujeres han descrito por separado y con la misma palabra: absoluto. El tipo de silencio que no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo demasiado grande para caber en el ruido ordinario. Un televisor con el sonido apagado. Dos mujeres mirándose a través de una sala de espera de hospital. Una enfermera que era una profesional capacitada y diría más tarde que en 18 años de enfermería nunca había experimentado nada parecido a los 30 segundos siguientes. Se sentaron. No lo hicieron conscientemente exactamente. Era más que sentarse, era la única respuesta posible a lo que sus cuerpos estaban registrando. La enfermera, que estaba más compuesta de lo que cualquiera de ellas tenía derecho a esperar, organizó un espacio privado y pidió a una trabajadora social hospitalaria que viniera y estuviera presente. Y 15 minutos después, Alice y Brenda estaban sentadas en una pequeña sala de conferencias con una trabajadora social y una caja de pañuelos, y las ruinas lentamente ensambladas de dos vidas. ¿Ha intentado alguna vez imaginar cómo fue esa conversación? Dos mujeres que ambas habían construido sus vidas alrededor del mismo hombre, que ambas habían creído las mismas cosas, que ambas no habían tenido razón para dudar y no habían dudado, sentadas frente a frente, comenzando a exponer la arquitectura de sus respectivas realidades y viéndola encajar de una manera que hacía que todo quedara repentinamente, horriblemente claro. Alice había estado casada con William durante 11 años, Brenda durante 9.
La superposición era 2 años de lo que Alice conocía como el final de su noviazgo y el comienzo del matrimonio, y lo que Brenda conocía como el inicio de su relación. Compararon fechas, compararon las historias que él había contado a cada una sobre su horario, su familia, sus colegas, su historia. Compararon los ritmos específicos de su presencia y ausencia, el horario rotativo que siempre había tenido sentido, siempre había tenido una lógica, un patrón, una explicación. Se reveló, a medida que comparaban sus notas, como la rotación que realmente era. 3 días aquí, 4 días allá. La maquinaria de una doble vida expuesta en una sala de conferencias de hospital a las 2 de la madrugada. Ambas mujeres tenían hijos. Entre ellas, William tenía 4. Había estado presente en el nacimiento de los 4. Había asistido a obras de teatro escolares y días de deporte y fiestas de cumpleaños en 2 ciudades, manteniendo 2 conjuntos de recuerdos con 2 grupos de personas, 2 versiones de un padre, 2 versiones de un esposo. Todo eso funcionando simultáneamente durante la mayor parte de una década. La rabia que ambas mujeres describen haber sentido en esa sala es algo sobre lo que quiero ser cuidadosa, porque no era simple ni limpia. Había rabia, sí. La rabia específica, casi física, de alguien que ha sido engañado al nivel más fundamental de su vida, cuya comprensión completa de su propia historia acaba de revelarse como construida por otra persona, con propósitos que no tenían nada que ver con ella. Pero también había, bajo la rabia, algo más complicado. Un duelo que no era solo por el matrimonio, sino por la versión de sí mismas que había existido dentro del matrimonio. La persona que había creído, que había confiado, que había organizado toda su vida alrededor de una base que resultó estar construida sobre algo que no tenía base alguna. Lo que no hicieron en ningún momento de esa conversación fue volverse la una contra la otra. Esta es la parte de la historia que más me importa. No porque sea exactamente sorprendente, sino porque en la versión de esta historia que la gente espera, la versión para la que la cultura las ha preparado, 2 mujeres en esa situación pelean. Se culpan mutuamente, o una culpa a la otra, o se convierten en rivales en un paisaje de victimismo donde solo hay suficiente compasión para una de ellas. Lo que realmente ocurrió fue que ambas mujeres, dentro de la primera hora de estar sentadas en esa sala de conferencias, habían llegado a la misma conclusión de manera independiente y simultánea. No eran el problema la una de la otra. Eran la única aliada real la una de la otra. La persona responsable de lo que les había ocurrido a ambas estaba al fondo del pasillo en la UCI, y en ese momento estaba inconsciente, y eso significaba que había una ventana de tiempo disponible para ellas, que no estaría disponible una vez que él despertara. La aprovecharon. Las cuentas financieras fueron la primera prioridad. Alice estaba lo suficientemente familiarizada con las finanzas de William, como esposa de más larga data, como para saber dónde se mantenían las cuentas principales. Brenda tenía información sobre las cuentas secundarias que él había usado con ella. Juntas, con la posición legal de esposas que les daba acceso a cuentas matrimoniales compartidas, comenzaron el proceso de consolidar y asegurar activos. Lo que encontraron, al trabajar en ello durante los días siguientes con la ayuda de 2 abogados separados que finalmente fueron puestos en coordinación, fue que William había sido más cuidadoso con el dinero que con casi todo lo demás. Pero cuidadoso no era lo mismo que intocable. Y con 2 esposas y 2 abogados y un hombre que no estaba en posición de hacer ninguna llamada, cuidadoso resultó ser insuficiente. La aerolínea fue la segunda prioridad. El empleador de William, una importante aerolínea internacional con base en O'Hare, tenía un código de conducta que incluía disposiciones para conducta impropia. La bigamia, resultó, calificaba. Alice hizo la llamada. Brenda envió la documentación. Los departamentos de recursos humanos y legal de la aerolínea actuaron con una rapidez que reflejaba tanto la gravedad de la situación como las implicaciones de responsabilidad de tener un piloto cuya conducta personal planteaba preguntas sobre su juicio y honestidad. Su empleo fue rescindido antes de que recuperara la conciencia. El asunto penal fue la tercera prioridad, y este requirió más tiempo y más abogados, y una imagen más clara de la documentación que los otros 2. La bigamia es un delito en Illinois y en Wisconsin. No se procesa de manera agresiva.
Los fiscales tienen una discrecionalidad significativa sobre cómo asignan los recursos, pero está tipificada en la ley, y cuando dos mujeres con buenos abogados presentan un caso tan minuciosamente documentado como el de Alice y Brenda, los fiscales tienden a encontrar difícil mirar hacia otro lado. Se presentaron cargos en ambos estados. William estuvo en coma durante 19 días. La recuperación cuando comenzó fue lenta, de la manera en que las recuperaciones de traumatismos cráneoencefálicos son lentas. No lineal, no predecible, marcada por periodos de progreso aparente y periodos de meseta, y la incertidumbre constante de un cuerpo y una mente que han sido gravemente dañados y están haciendo su propia contabilidad interna sobre qué reparar y en qué orden. El personal médico era profesional y atento. El equipo de fisioterapia comenzó a trabajar con él tan pronto como fue suficientemente estable. La habitación estaba en silencio la mayor parte del tiempo, porque no había visitantes. Ninguno de sus familiares, sus padres, un hermano, había sido notificado de maneras que los hubieran alcanzado prontamente. Sus amigos eran, en su mayor parte, amigos de sus dos vidas domésticas, y esas dos vidas domésticas habían estado en conversación la una con la otra durante semanas en ese punto. Él no sabía nada de esto. Estaba en una cama de hospital, haciendo el trabajo de recuperarse, sin ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo fuera de la habitación. Cuando finalmente estuvo consciente y coherente como para tener una conversación, una trabajadora social hospitalaria vino a hablar con él primero, antes que nadie. La trabajadora social estaba capacitada para conversaciones difíciles y condujo esta con profesionalismo. Le dijo que su situación había llegado a ser conocida. Le dijo que la documentación era exhaustiva. No le dijo todo, porque todo era más de lo que podía cubrirse en una sola conversación con alguien que acababa de salir de 19 días de inconsciencia. Salió. Un policía que había estado esperando en el pasillo entró. Estaba solo de la manera que es diferente a simplemente no tener a nadie en la habitación. Estaba solo en el sentido específico y completo de alguien cuya realidad completamente construida ha sido eliminada mientras no estaba en posición de defenderla. 2 matrimonios disueltos, 4 hijos cuidados por sus madres en hogares de los que ya no formaba parte legal ni prácticamente, una carrera rescindida, una posición financiera significativamente peor que la que gestionaba cuando su coche golpeó la barrera en la 290. Una situación legal que iba a requerir el tipo de atención sostenida y gastos que las personas en posiciones financieras significativamente mejores que la suya actual encuentran difícil de manejar. Había construido algo extraordinario, a su manera terrible. La ingeniería de una doble vida a esa escala, mantenida durante una década sin un fracaso significativo. Eso representa un tipo de concentración y disciplina que la mayoría de las personas no poseen. La pregunta de a dónde podrían haber llevado esas cualidades si hubieran sido dirigidas de manera diferente no es una en la que quiera detenerme, porque la dirección que eligió es la que eligió, y las consecuencias de ello fueron las consecuencias. Alice ha hablado sobre la experiencia en términos que encuentro de todo lo que he leído sobre este caso, los más útiles. Dijo que la peor parte no fue el descubrimiento. La peor parte fue su calidad retroactiva, la manera en que se extendía a través de 11 años y alteraba el significado de cosas que había creído que eran una cosa y ahora entendía que eran otra. Las vacaciones, los aniversarios, las noches ordinarias, los nacimientos de los hijos, que no podía desaprender retroactivamente, pero que ahora llevaban una dimensión adicional que no sabía que estaba allí. La manera en que cada cosa genuinamente verdadera, y algunas cosas eran genuinamente verdaderas, algo de lo que había experimentado en ese matrimonio, era real de la manera en que la experiencia humana siempre es real, independientemente del contexto. Era ahora inseparable del andamiaje de engaño a su alrededor. Dijo que conocer a Brenda fue, paradójicamente, lo que hizo posible superarlo. No porque tener compañía en un desastre haga el desastre más pequeño. No lo hace. Sino porque Brenda era la única otra persona en el mundo que entendía la textura específica de este desastre particular, y hay algo en ese tipo de comprensión que nada más proporciona. No son, según su propio relato, amigas cercanas.
Han mantenido el contacto porque hay asuntos legales y logísticos que lo requieren, y porque sus hijos son, en un sentido técnico, hermanos, y esa realidad deberá gestionarse con el tiempo de maneras que ninguna de las dos ha trazado completamente todavía. Pero tienen una relación que es su propia categoría, algo que no tiene un nombre existente porque las circunstancias que la crearon no tienen un nombre existente. Quiero decir una última cosa antes de dejarles con esta historia. William Hartley no era descuidado. No era temerario a la manera de alguien que no piensa en las consecuencias. Era extraordinariamente cuidadoso, durante un tiempo extraordinariamente largo, en un número extraordinariamente grande de cosas. Lo que lo deshizo no fue un fallo en su planificación. Fue una noche lluviosa y un tramo de carretera mojada, y el azar ordinario de un mundo que no coordina su comportamiento con los planes de contingencia de nadie. Existe una versión de esta historia en la que el accidente no ocurre, y la planificación se mantiene otros 5 años, o 10, o hasta que los hijos son mayores y toda la elaborada construcción de alguna manera se disuelve silenciosamente. Esa versión existe. Esta no es esa versión. En esta versión, una enfermera miró un teléfono. En esta versión, 2 mujeres se sentaron en una sala de espera. En esta versión, 2 personas que tenían todas las razones para volverse la una contra la otra, miraron la situación con suficiente claridad para entender que el problema no era la una para la otra. La mentira que William mantuvo durante 10 años fue posible en parte porque las 2 personas más afectadas por ella nunca tuvieron razón para estar en la misma habitación. En el momento en que lo estuvieron, la mentira había terminado. Tenga cuidado de quien le subestima, y tenga mucho cuidado de a quien cree haber manejado completamente, porque lo único que no puede manejar es la lluvia.